Un elemento fundamental en esta serie de las leyes del 9 definitivamente ha sido el módulo 9. Inicialmente lo usamos con números naturales. Luego el espectro se amplió a los enteros. Y ahora que ya definimos las leyes de la división con su montón de decimales, nos preguntamos si el módulo 9 está apto para aceptar racionales, es decir, números enteros y fraccionarios. Eso es el tema de hoy. Algo que nos va a ayudar en nuestro propósito es esta regla. Y al igual que la mayoría de ellas, la numeración es una progresión aritmética y por tanto tiene una diferencia d. Su valor es constante y se obtiene al restar dos números consecutivos. Con esta secuencia, la diferencia que se obtiene es 1. En este video vamos a tener que distinguir entre los enteros y los decimales. Y como las progresiones pueden ser con fracciones, introduciremos el concepto de tramo. Y dice que es la diferencia t que existe entre dos enteros consecutivos de una progresión aritmética. En el ejemplo tenemos que el tramo y la diferencia son iguales. Por el momento no nos preocupemos por esto. Veamos un segundo ejemplo. De acuerdo a la regla, las dos variables son igual a 2. Nos quedamos solo con el tramo y limpiamos. Por aquí lo he puesto. Lo interesante de las reglas es que el tramo se puede fraccionar en unidades. Para ello hay que dividirlo en una cantidad x de partes iguales. Esto viene siendo propiamente la diferencia y se puede ver la relación que mantiene con el tramo. Si asignamos x igual a 3, la diferencia es de 0.6667. Veamos cómo cambia la regla. Cada tramo se ha subdividido en 3 unidades. La secuencia numérica sigue siendo una progresión aritmética, con esta diferencia. Y lo destacable es que en estas condiciones el tramo ya no es igual a la diferencia. Acomodemos la información por acá arriba. Y si lo ves, he puesto la condición de que x debe ser mayor a 0. Un número importante en las reglas es el primer valor después del 0. Le vamos a llamar módulo y lo denotaremos con la palabra mod. Su valor siempre será igual al de la diferencia, pero representa algo distinto. La diferencia es el avance de la progresión y el módulo es el valor más cercano a 0 por el lado positivo. Lo registramos como dato. Para terminar con las partes de una regla, hay que saber que el tramo tiene una función más. Nos indica cuántas reglas se necesitan para que todos los números enteros estén activos. Como su valor es 2, debe haber 2 reglas. Con este par de reglas, todos los enteros están considerados. Veamos cómo es con el tramo 3. Tramo 3 con 3 reglas, una partición de 4 y un módulo y una diferencia de 0.75. Esto que estamos viendo es lo correspondiente al módulo 2.5. Y estos son sus datos. Por un momento dejo la imagen para que vean la relación. Ahora pasemos al que nos interesa, el 9. Pues bien,
Estas reglas son del caso t igual a 9 dividido en 19 partes. No debemos tener ningún problema. De aquí vamos a generar un módulo con racionales. Tenemos 9 reglas y 9 columnas, pero todavía no podemos pasar la información, porque ahorita son reglas y hay que arreglarlas como columnas. Lo primero que haremos es asignarle su letra de representación, y los enteros nos van a ayudar. En la primera regla tenemos al 0 y al 9, que son números de la columna I. Y aquí lo indicamos. Y no solo los enteros son I, sino todos estos números de la progresión. Los enteros nos sirven de guía y así podemos saber que a la segunda regla, que incluye al 1 y al 10, le corresponde la letra A. Todos estos números son de la columna A. Con la misma lógica ponemos las demás letras. ¿Sí está claro? El 2 es de la columna B, el 3 de la C, etc. Ordenamos todo para que el sentido sea de abajo a arriba. Aún siguen siendo reglas. Lo que nos falta por hacer es determinar el inicio apropiado. Comenzamos con la regla principal, que es la I, que contiene al tramo y al valor más importante, que es el módulo. Lo he realzado con otro color. Este valor es tan importante que debe ser el inicio de la regla principal. Entonces recorremos toda la progresión una unidad a la izquierda. El inicio es desde el módulo, y aunque el 0 no aparece, este valor sigue siendo el primero después del 0. Digamos que es en forma teórica. El módulo también está dado por esta fracción, t sobre x. Con nuestros valores es 9 sobre 19. Esta fracción se refiere al primer valor, y lo que nos conviene es emplear la ecuación de la progresión. Tenemos 9 por n menos 1 más 9 sobre 19. Y esta es la progresión y subíndice i. El subíndice indica la regla, y n cambia desde 1 a infinito. Si n es 1, se tiene 0.47. Si es 2, 0.95. Si es 3, el siguiente número, y así sucesivamente. Veamos la generalización. Las constantes conocidas son el tramo t y las partes x. Con L indicamos el valor representante de cada columna y como subíndice la letra de la misma. Resolvamos la regla H. Aquí cambiamos a 8, aquí a H, y a n le damos el valor de 1. Redondeando a dos decimales nos da 0.42, que debe ser el inicio, y ajustamos la numeración. El 8 viene a dar hasta acá, y todos estos decimales se consiguen variando sucesivamente el valor de n. N igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, etc. Continuamos con la regla G. Los datos y el ajuste de la numeración. Rápidamente te voy mostrando los otros cambios. Regla F, regla E, D, C, B,
y A. Y con esto hemos concluido. Las reglas ya tienen el funcionamiento de columnas y traemos al módulo. Retiramos esto. Vaciamos la información. Aquí hay más espacio y los números tienen una cantidad mayor de decimales, pero son los mismos datos. Y con ellos se hace posible definir una tabla modular con números racionales, lo que era nuestro objetivo. Un dato por destacar es el de esta celda anaranjada. Aquí siempre estará el módulo y por tanto, esta tabla es el módulo 9 sobre 19, que es la fracción de este decimal. Aunque el módulo tiene 9 columnas, técnicamente no es el módulo 9. Traigámoslo. Son módulos diferentes, pero por tener un numerador común, de alguna forma son parte de la misma familia. Una forma de llegar de la primera a la segunda es dividir cada valor entre el número de partes x, que ahorita es 19. Sin embargo, al actuar así directamente, estaremos ignorando toda esta parte teórica. En el siguiente video continuaremos con más de esta familia de módulos del 9.